¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en otra emisión de Adicción Política en la plataforma de teveraz.com.mx. Les saluda un servidor, Alfredo Ortiz. Hoy vamos a platicar sobre este primer año de la 4T que se ha encargado poco a poco, con unos más rápido, con otros más despacito, pero en todos, ir minando la autonomía que tenían los organismos autónomos y que costaron pues bastantes años de que pudieran consolidarse en la vida pública de México. También vamos a darle una repasadita a las marchas y al festejo con motivo del primer año de presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que a final de cuentas lo que hay detrás de una marcha en contra y los festejos, pues la pregunta es, ¿qué estamos festejando? ¿Tenemos que festejar? Y la otra es, ¿por qué salir a manifestar nuestra inconformidad? Porque estamos cayendo quizá en el juego del presidente, de ese encono, de esa división que cada vez es más patente y evidente entre los mexicanos. De eso vamos a platicar. No se despegue. Comenzamos Adicción Política. Gracias de nuevo, muy buenas tardes. Está conmigo esta tarde José Carlos de Arcos. ¿Cómo estás, amigo? Alfredo, un gusto estar aquí, un gusto estar con Mario. Ya teníamos rato que no lo mirábamos, pero qué bueno que está aquí. Claro, Mario Favela. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer aquí estar con toda la audiencia y obviamente con Pepe, contigo, Alfredo. Lo apreciamos porque es un fan de la NFL, de los Chargers. No, ya no. ¿De los Chargers ya no? Ya no. Ya vio la luz. Ya está en Ram, ahora ya soy Ram. Ahora es Y Ram, pero bueno, sigue estando en la West Coast, en la zona costa. Tiene que ser local, ser local. Mejor te hubieras ido ya de una vez a Seattle, ¿no? Sí. Es un buen equipo, es mejor. Es buen equipo, sí. Bueno, los dos son buenos equipos. Ayer, si vieron el juego, estuvo muy bueno. Fue un toma y daca ahí los Vikings contra Seattle y al final se desfondan los vikingos. También es bueno hablar de fútbol americano de repente. Hay que empezar un programa de no solo de política. Deportes. No, es el número uno. El número uno. Número uno. Lo vamos a revivir ya pronto. Ese programa lo hicimos hace como 20 años en Radio Z13. Okay. Y ya lo vamos a revivir. Bueno, ya me cortó la inspiración del partido de ayer. Ya no se pierdan los partidos, ya están a punto de... Fíjese lo que pasó en una semana. San Francisco estaba en primer lugar y ahorita se fue a comodín. Y tiene 10 ganados y 3 perdidos. Lo que puede pasar con un juego. Y este domingo van contra New Orleans. ¡Oh, my God! Va a ser un super juegazo. Defensiva de San Francisco. Muy recomendable. Pero bueno, ya entremos en los temas que son propios de esta emisión. Vamos empezando contigo, José Carlos. A ver, platícanos. ¿Cuál es la observación que haces a este primer año y a cómo pues se van acabando a los organismos autónomos? Fíjate que en este primer año lo que muchos se analizan que la economía, que tenemos este crecimiento cero, o sea, no hemos crecido, y otros aspectos, ¿no? Como las políticas públicas que pudiera haber implementado, si es que se le puede llamar políticas públicas, como por ejemplo Jóvenes Construyendo el Futuro, los proyectos del Tren Maya, la Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera tocar el tema de cómo se han ido minando o cómo estos intentos por ir minando los contrapesos que hay al gobierno, ¿no? Contrapesos, entiéndense, los organismos autónomos, ¿no? Por ejemplo, lo más peligroso que puede haber para una democracia, aunque suene muy paradójico, es un gobierno
elegido democráticamente con una amplia mayoría. No solamente una amplia mayoría en cuanto a la figura presidencial, sino el respaldo en las cámaras, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso dejan de escuchar a la minoría, que recordemos que una democracia pues no solamente es la mayoría, sino también darle cancha a la minoría que juegue, ¿no? Porque si no se convirtiera lo que el politólogo Sartori conocía como la tiranía de la mayoría, es decir, nada más ellos juegan. Entonces lo que ha estado haciendo Andrés Manuel o ha intentado, ya sea a través del legislativo, es ir minando estos organismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se dio este caso que desaparecieron 2 votos, quién sabe de dónde, enfrente de todos, ¿no? Pero también ha habido casos como el de la Suprema Corte. El de la Suprema Corte, si no recuerdo, a principios del mandato se decía que a lo mejor buscaban aumentar los números en los ministros y aumentarlo obviamente pues para que el presidente pudiera colocar otros miembros y para que en ciertas votaciones pues tuviera más margen de más votos a favor del presidente, ¿no? Ahí se quedó, ¿no? La destitución del ministro de Eduardo Medina Mora es un intento claro porque ¿de qué? De que querían un espacio en la Suprema Corte, ¿no? Entonces, aunque no se diga, pues obviamente ahora sí que lo invitaron a renunciar. O si no, le iban lo iban a exponer, ¿no? Que ahí habían resultado que sus cuentas no coincidían con los ingresos que percibía como ministro. Entonces, normalmente, en muchos casos, especialmente en los casos latinoamericanos, se ha dado eso, que lo primero que buscan es llegar al Tribunal Supremo. Entonces, en este caso, pues en México la Suprema Corte. Obviamente ellos no tienen la culpa de que pues el ministro en cuestión que renunció, pues haya tenido ahí sus asteriscos, ¿no? Pero nada más se aplica la norma, pues a mis enemigos, ¿no? A mis adversarios, ¿no? Otro intento es el órgano electoral. Cuando se busca modificar las reglas del juego, que ojo, esas reglas del juego son con las que él mismo llegó, ¿no? Entonces, ha habido varios intentos. Uno, bueno, es el recorte que se le dio, o no recorte, sino que no le asignaron el presupuesto que pedía el INE, porque de acuerdo con el INE vamos a tener las elecciones más caras de la historia. Por ser las más grandes caras, ¿por también. qué? Porque van a ser las más grandes, porque es el padrón electoral más grande que va a haber y se van a elegir 100 puestos de elección popular más que los que se eligieron en el 2018, ¿no? Entonces, luego también buscan quitar al presidente del INE y que el presidente del INE sea por 3 años. Es decir, en un sexenio poder moverlo, ¿no? Si la idea de que fueran 9 años era precisamente esa, ¿no? Que fuera transeccional, ¿no? Entonces, si revisamos los países latinoamericanos, todos los regímenes autoritarios que llegaron fueron porque empezaron a hacer eso, a buscar llegar a los organismos autónomos. Y por otro lado, la oposición también juega su juego, ¿no? Es decir, se está radicalizando. A todo decimos no. Y entre más se radicalicen los partidos en esta dinámica política, pues el gobierno también se va a radicalizar porque va a pensar o es una afrenta contra ellos, ¿no? Y va a decir, pues entonces también yo tomo medidas para suprimir sus libertades, para no dejarles que propongan o que promuevan leyes. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que cuando Chávez se hizo más radical, cuando intentaron dar un golpe de Estado en Venezuela fallido, que al principio decían que Hugo Chávez iba a ser como el nuevo Castro, y ahí es cuando empezaron a tratar de bloquearlo, y fue la oposición, ojo, no estoy justificando lo que hizo Chávez, pero fue la oposición la que se radicalizó primero y quiso dar un golpe de Estado, y luego hizo que Chávez pues se radicalizara todavía más, ¿no? Sí. Entonces aquí lo que estamos viendo es un presidente cada vez más radicalizado, y la oposición también está siguiendo su mismo juego y se está polarizando todo, y lo único que va a hacer es que las instituciones democráticas que han costado se han estado debilitando, ¿no? Me voy a detener tantito porque tengo que ir a una pausa, pero lo que dice está muy interesante. En la realidad, el gobierno y la oposición
lo que están haciendo es echarle leña al fuego o gasolina a la hoguera, y eso es lo preocupante, ¿no? Eso es realmente lo preocupante. Ahorita vamos a escuchar la opinión de Mario Favela. Vámonos a una pausa. Estamos en Adicción Política. Volvemos. Estamos en Adicción Política, platicando con José Carlos de Arcos y con Mario Favela. Mario, precisamente tu opinión, ¿tú cómo ves esto de el ir minando la autonomía de los organismos precisamente autónomos en México? Pues digo, es algo preocupante, ¿no? Al final del día, lo que está tratando de hacer Morena es ponerse a lo que construyó bien o mal el PRI y el PAN por muchísimos años. Ellos lo quieren hacer en 1 año, en 2 años. Entonces quieren tener posiciones en todos los organismos, que aunque son autónomos, pero siempre quieren, es la persona que los pone en ese lugar. Al final del día es el Senado, entonces tiene que ver algo. No son personas que militan en un partido, pero siempre son personas afines a lo mejor a ciertas personas que están en los partidos o líderes de los partidos. Tienen, o de plano son de la academia y eso garantiza de alguna manera que sean más neutros, o a lo mejor tienen una simpatía, pero es moderada. Claro. No como un ex empleado o un militante del partido, como el caso de la señora Rosario Piedra, que cree que el tema es, no, pues dejo el cargo que tenía en la dirección y me salgo un ratito del partido. El tema no es ese. Es que la ley dice que no debes ocupar un cargo partidista, Así es. no ser militante de un partido. Pero luego, cuando tú dices, bueno, voy a concursar, vas a priorizar el encargo, la responsabilidad y no en qué partido milites, ¿no? Sí, entonces lo que están buscando es meter a su gente en todos estos organismos, el INE, la Comisión de Derechos Humanos, y creo yo que no tienen suficiente gente. Entonces, no estoy justificando, pero al PRI y al PAN, todo esto de crear todo lo que hoy conocemos como gobierno, inclusive los organismos autónomos, pues les llevó muchos años, y estando en el poder entran en otra dinámica de que pueden tener mucha gente afín a su partido, afín a su movimiento, sin ser militantes y sin ser, entonces tenían gente para meter en cada uno de esos espacios, y siempre fue, pues, PRI, PAN, un poquitito PRD, pero básicamente eran 2, y se pusieron de acuerdo y sacaban acuerdos, y decían, bueno, de 6 posiciones, 3 tú, o 4 tú, 2 yo, y ahí van manejando la política. Ahora Morena llega, es un tercero en discordia, y quiere poner a gente en todos pero no tienen suficientemente gente. Acaban de entrar al gobierno federal, necesitaron muchas personas para poder entrar a todos estos cargos, y ahí los gobiernos estatales, gobiernos municipales, y de repente pues quieren poner, entonces están sacando de su mismo partido gente, como caso de Rosario Piedra, y eso es lo grave, ¿no? Se están pasando, no están respetando las leyes, no están respetando todos estos
candados que están ahí para precisamente evitar esto, que llegue cualquier persona y ponga a la gente cercana a ellos y se pierda esta autonomía y empiecen a trabajar para un gobierno. Y eso es lo que está haciendo Morena. Yo creo que lo está haciendo, uno, demasiado rápido. Están tratando como si, parece ser que piensan que va a durar un año más todo lo que están haciendo, esta popularidad. Lo están haciendo con una soberbia, es decir, tengo la mayoría en el Congreso, tengo la mayoría en el Senado, puedo hacer lo que sea. Oye, está prohibido por la ley, pues cambiamos la ley y lo hacemos válido, ¿no? Y esto yo creo que es lo más preocupante de todo. Al final del día yo creo que le está costando a la 4T, le está costando a AMLO. Estaba tan alta su popularidad cuando entró que solamente podía bajar y ha estado bajando. Ya ahorita se encuentra en unos niveles que lo tuvieron prácticamente los últimos 3, 4 presidentes de la República, tuvieron esos niveles de aprobación a estas alturas de sus mandatos. Entonces, y apenas vamos empezando. Yo creo que la polarización que hablaba ahorita Pepe, hace también, sí, no es lo ideal, pero también hace que toda la oposición se empiece también a agrupar, se empiece a ponerse a trabajar en conjunto. Tú ya ves ahorita todas las críticas en los medios de comunicación, en redes sociales, y ya todos traen el mismo mensaje, y yo creo que ya le está pesando a la 4T, y está cayendo. No está innovando, no está haciendo cosas nuevas, está cayendo en las mismas prácticas desde hace 40 años. Ahora lo vimos en el informe, por ejemplo, pues con toda la fila de camiones, con sus juguitos y sándwiches, todo lo que tantos años criticaron, ahora lo están haciendo. Todo lo que tantos años dijeron que ellos eran diferentes y todos salieron igual o peor. Entonces le está cobrando factura. Al final del día también sí sigue habiendo un hartazgo para la oposición, al PRI y al PAN, a todos los tradicionales, pero yo creo que cada vez la gente se está dando cuenta que pues este cambio que proponían no se va a dar, no se está dando, y solamente va a seguir. Yo no veo que resurja esa popularidad, yo nada más creo que va a ir a la baja, y pues bueno, ha bajado cerca de 15, 20 puntos en un año. 20 puntos en un año, todavía le quedan otros 5. Bajar 20 puntos en un año no es nada fácil. Le tuvo que haber echado ganas el presidente de la República, y pues bueno, él sabrá a qué le apuesta, y a lo mejor seguramente tendrá su estrategia, sus números para analizar si lo que está haciendo le va a seguir dando para ahora en el 2021, que viene otra elección, que a ver si pueden mantener la mayoría en la Cámara Alta y Baja. Y bueno, también la Suprema Corte, ¿no? Es otro tema de otro poder que debe pues los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, están hechos para compensar. Pero al mismo tiempo, creo que el 3% del presupuesto de egresos de la Federación es para todo el poder judicial. O sea, el ejecutivo tiene como un 90 o 95%. El legislativo y el judicial tienen como 2 o 3% de todo el presupuesto. Entonces, ¿cómo puedes ejercer también esa contraparte? Entonces, ya lo hicieron muy fácil. Corrieron a un magistrado ahí, le abrieron un caso de investigación, le congelan cuentas, lo hacen que renuncie, y 2 días después, en vez de investigarlo y ver si era cierto, no, nada más le regresan sus cuentas y ya. Ya ahorita muy poca gente está hablando de ese caso. Entonces son formas de manipulación que yo creo que no se valen, que yo creo que son para meterse en el poder. Y pues bueno, hay gente que lo dice, que es pues para tener el poder no solamente por estos 6 años, sino por todos los años que se pueda, ¿no? Entonces ahí es lo grave, es lo preocupante, es eso. Sí, digo, el partido y quizás hasta los individuos que pues se exceden, llegan al poder y se quieren perpetuar, ¿no? El partido, se entiende, pues es una máquina de ganar elecciones, pero las personas las elegimos por periodos, tienen un principio y un término, y se tienen que ir a su casa. Pero
algo tiene el poder que enamora, que arrebata, que vuelve a la gente loquita y se te olvidan las leyes y las quieres cambiar o no las quieres cumplir. Vamos a una pausa, regresamos y vamos a ver qué futuro es previsible. Acaban de decir primer año y ya les puso un buen llegue a los organismos autónomos. Porque si dijéramos, oye, le costó 2 años, 3 años, 4 años, pero en el primero y le faltan 5 al presidente, a la 4T, ¿qué será lo que va a pasar? Y eso cómo impacta en el concierto de la vida pública, de la vida política en el país. Estamos en Adicción Política, en la plataforma de tveras.com.mx. Volvemos. De regreso. A ver, José Carlos, ¿tú qué prevés? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar en 2 años más sin organismos autónomos? Y todo esto que decimos que costó pues sexenios, décadas de que el gobierno primero entendiera que se requerían y luego que se hicieran y eran medios, a lo mejor nacieron todos oficiales, pero poco a poco fueron forjándose esa autonomía y mal que bien pues funcionaban, ahí están y eran un contrapeso para el gobierno. A los gobiernos pasados tampoco les gustaba que les contradijeran las cifras, ¿no? Las oficiales con las que ellos tenían, pero bueno, había un respeto mutuo ahí. ¿Qué prevés? Fíjate que ahorita dijo Mario que tienen prisa, pero sí tienen prisa, pero hay una razón, porque se vienen las intermedias y yo creo que en el partido saben y el mismo presidente Andrés Manuel sabe, por eso quiere el referéndum para ver si sigue o no su mandato, porque quiere estar en la boleta, porque sabe que en el 2021 ni de cerca van a obtener el porcentaje de votos que tuvieron. De entrada porque una intermedia no participa tanta gente y por el mismo desgaste, pues la gente pudiera optar por otras opciones, ¿no? Yo creo que los focos rojos deben de poner, la oposición debe ponerlos en la Suprema Corte y en el Instituto Nacional Electoral, que son claves para las reglas del juego en cuanto al Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte en caso de acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Claro, bueno, pero la Suprema Corte no es un organismo autónomo. No, es otro poder, ¿no? Ahí es otro nivel, pero... Entonces, yo creo que lo que debe de hacer la oposición es unirse, y no seguirle tanto el juego al presidente de buscar la radicalización de los temas, porque eso es lo más dañino para la democracia, que se empiecen a radicalizar, ¿no? Y el problema ahorita, como ya lo dije, es que no le dan cancha. Por ejemplo, se van supongamos que hay un organismo autónomo que necesita varias personas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Como dijo Mario, pues antes se repartían el pastel. Pues es que así debe de ser, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque le das entrada a todos. Pero
Morena piensa que siempre va a estar ahí. Entonces, que recuerden cómo ellos lucharon contra eso y también buscaban que les dieran cancha y eran el patito feo. Y ahora que asumen todo el control, pues no les quieren dar juego a los demás partidos. Pero de eso se trata la democracia, de decir, todos vamos a estar aquí y lo que vamos a hacer es buscar tener y que prevalezcan siempre las mismas reglas, porque en un momento tú vas a estar, en un momento tú vas a estar. La democracia es como un juego que todos quieren jugar y que nunca quieren que se acabe. Y Morena está jugando a que se acabe el juego, ¿no? Sí, digo, te escucho y pienso, seguramente muchos de nosotros lo recordamos, cuando se crea la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California con Ernesto Rufo, quien la preside no es un panista, fue Pérez Canchola, José Luis Pérez Canchola, un luchador de la izquierda. Yo lo conocí todavía cuando él estaba al frente de una ONG, antes le decían ONG, hoy ya le dicen OSC, pero bueno, era un organismo que trataba el temas de los migrantes, temática social, y de ahí, en reconocimiento a quién podría encabezar una situación como esta, alguien que lo ha hecho todo el tiempo. Y durante muchos años siguientes fue un organismo que se le dejaba a la izquierda, al PRD, a quien estuviera. Había esos valores entendidos y hoy parece que ya no les gusta, ¿no? A quien está en el poder. Yo creo que les está ganando la soberbia. Nunca he comprendido esto, pero se les olvida que solo duran 3 años o solo duran 6 años. Llegan y piensan que van a estar ahí toda la vida. Lo que decía ahorita Pepe, yo creo que es muy cierto. Están y ya están jugando como si van a estar ahí, ya no va a haber cambios, entonces tienen todo el poder y ya la oposición te haga a un lado, te menosprecio completamente. Y no hay ni siquiera, deja tu consenso, diálogo vemos cómo se quejan unas bancadas y otras de que ni siquiera les entregan los documentos, que no les informan de ciertas reuniones. Y digo, yo creo que eso les va a cobrar factura tarde o temprano, ¿no? Siempre he dicho que en la política todo da vueltas, es como un círculo, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Por eso no debes de jugar a ser a la autoridad total, a todo el poder absoluto. Debes de dialogar y bueno, al final del día esas personas también representan a otro sector de la sociedad. Donde estés, donde te encuentres, por quien seas, por eso hay, aunque se fuera un solo representante, está representando a un nicho de la sociedad, por eso son ahí nuestros representantes, y yo creo que al hacerlos a un lado, a completamente ignorarlos o pasarles por arriba sin la menor negociación, yo creo que estás pues también haciéndolo con ese sector de la sociedad al cual están representando. Va a ser una regla, ahorita que decías, ¿qué ves para los siguientes años? Yo creo que es una competencia, porque al final del día también no son términos internos, hay factores externos, la economía, con Trump, con todas sus guerras comerciales, con todos los países, ahora ya agarró también a Sudamérica, con Brasil y Argentina, creo. Se siente una época de crisis, y al final del día la gente no nos importa tanto hasta que nos pega directamente, ya sea en seguridad, ya sea en salud, ya sea, escuchamos a lo mejor, oye, hay menos hospitales, pues mientras yo no esté enfermo, alguien de mi familia no esté enfermo, no hay problema, pero el día que nos enfermamos y tenemos que ir al Seguro Social o tenemos que ir al Hospital General, decimos, ¿cómo es posible que esté en estas condiciones? No me atienden, y ahí es cuando empezamos a pegar de gritos, ¿no? En la seguridad, oye, pues yo creo el año más violento de toda la historia en el país, en Baja California y todo, pero como gracias a Dios a mí no me ha pasado nada, a mi hermano, a mi familia no le ha pasado nada, no hay problema, pero el día que nos asaltan, el día que fallece alguien muy cercano, es como, ¿cómo la seguridad puede estar así de...? Y yo creo que la más crítica de todas es la del bolsillo. Entonces, ahorita, pues al final, todavía hablas con la gente y dicen, no, pues
no pasa nada, ahí voy a recibir todavía mi aguinaldo, voy a seguir, no he perdido mi trabajo, no nada, hasta que no nos pegue en el bolsillo. Yo creo que la gente va a decir, oye, a ver, ¿cómo que 0% de crecimiento? ¿Cómo que no hubo crecimiento en el país? Y yo creo que va a ser esta competencia. También aquí lo interesante va a ser, una vez que se pierda esta popularidad, se pierda este encanto, se pierda, si le quedan 4 años en el poder, 5 años en el poder o 3 años en el poder, ¿cómo va a reaccionar? Si ya va a llegar a un momento en que llegue a 15, 20% de aprobación o menos o más o menos, y tiene todo el poder absoluto, si sigue teniendo ese poder, ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué van a hacer para poderse perpetuar en el poder? Que decías ahorita, la gente lo enferma y siempre quieren estar ahí. Va a estar interesante qué reacción van a tomar, si en este primer año han estado tomando esas reacciones autoritarias, ¿no? Completas. Bien, sin duda, esto afecta a la vida democrática de México, y el caso es que las facturas ahí se quedan pendientes, y es un cuento donde nadie gana. Eso es lo terrible. Vámonos a la siguiente pausa. De regreso vamos a darle una revisadita a estas marchas en contra del presidente López Obrador y los festejos que hubo para celebrar este primer año. Estamos en Adicción Política en tveras.com.mx. Volvemos. Estamos de regreso. Mario, el más fifí de los tres. No es cierto. ¿Somos fifís? ¿Acaso? No, somos. Si fifí se entiende por oposición, somos fifís. Exactamente. Muy bien dicho. Chécala. Mario, tienes el... Pues bueno, ahí estuvimos viendo ahora el fin de semana, ya lo platicamos ahorita un poquito de esto, por un lado, el informe del primer año de actividades, esta celebración, esta fiesta que el presidente dice tener, donde pues dijo que cumplió ya 88 de las 100 promesas que había dicho que iba a cumplir, donde llenan el Zócalo, o casi llenan el Zócalo, que se trajeron, que si iban acarreados o no, pues eso es otro tema. Pero, y luego por el otro lado vemos una marcha de la oposición donde exigen, cada uno en sus temas. Estaban los que eran políticos en el tema de Acción Nacional, de partido PRD, pero también los que exigen seguridad, los que exigen salud. Toda esta gente que les ha tocado, que ahorita lo estamos platicando, que todos estos cambios que se vienen dando en el país y les afecta de manera personal, como los de Varón que fueron, y que pues lo único que queremos es que nos digan cómo le van a llamar, si no es una masacre, si no es terrorismo, pues ustedes díganme qué le ponen cuando matan a todos estos niños y a mujeres de la forma que lo hicieron. Entonces, yo creo que ahorita el país, eso me llamó la atención, que es una clara imagen de cómo estamos en el país, cómo al final del día unos festejan
y celebran ciertos acontecimientos, y por el otro lado otros exigen lo que las padecencias que están teniendo, ¿no? Todas estas ausencias. Y lo peor del caso es que no veo un punto medio. Se está volviendo esto, o eres oposición y conservador, fifí, neoliberal, como le quieras llamar, o estás incondicionalmente con el presidente de la República, que no hace nada mal, todo lo hace bien, todo lo hace con un objetivo, con un propósito. Y eso es lo que más preocupante ahorita está aquí en México. Todos los puntos extremos, en mi opinión, nunca son buenos, ni en lo económico. Es como cuando vas desapareciendo la clase media, ¿no? Que se separa mucho la clase alta de la baja y creas esta división. Aquí pasa lo mismo. En ideología está o eres AMLover, o eres neoliberal, conservador, fifí. Y yo creo que esa imagen que veíamos el domingo, donde por un lado había, no sé, 100,000 personas marchando, uno está pidiendo renuncia al presidente, y por el otro lado otros celebrando. Debemos de empezar ahí es donde empieza a afectar el diálogo que no se está dando desde el presidente, por las cámaras, por todos los contrapesos que hay en el poder ejecutivo, en el legislativo y el judicial. Ahí es donde hace falta este diálogo, ¿no? No podemos dejar que el país se polarice, a nadie le conviene realmente esta división. Bueno, excepto a los que están muy en la cúpula del poder, sí les perjudica, porque como dice el dicho de divide y vencerás, y al final del día a lo mejor es una estrategia hasta electoral lo que están haciendo, esta polarización. Pero, y también vamos del otro lado, los que están en la oposición, que hay buscar a ver de dónde se puede empezar el diálogo, ¿no? Buscar cómo podemos empezar. Pero ¿qué hacemos? Y te interrumpo porque... No, ¿qué hacemos? Y le pregunto a los dos, ¿qué hacemos cuando una de las partes, la que tiene el poder, la que debería de propiciar el diálogo, no lo hace? O sea, no le interesa, porque como pues yo tengo ahorita mis chicharrones truenan y no hay poder humano, pues no me interesa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo propiciamos ese diálogo? ¿Cómo le hacemos si el principal vocero de la 4T, que es el presidente, todos los días le abona a este encono, a esta división? ¿Quién tiene ganas de dialogar? Ese es un gran tema, ¿no? ¿Cómo empezamos a crear esos canales? Porque, vuelvo a decir, a mí realmente lo que me preocupa es, una vez que caiga esa popularidad, que es normal, le pasa a todos los presidentes en los últimos años de su mandato, el desgaste es tremendo, sobre todo en un país tan complicado como México, con tantas vertientes, pero se necesita empezar a buscar cuáles son temas que pudiéramos encontrar coincidencias para empezar a empezar por ahí, ¿no? Empezar a aportar por ese. No va a ser fácil, y sí, por un lado pues tienen toda la maquinaria, tienen todo el ego, tienen todo el poder, y es fácil que al momento en que les digas algo que no les guste o que les moleste, te hagan a un lado. Pero lo que más me preocupa es, una vez que llegue esa caída en la popularidad, ¿cómo van a reaccionar? Porque ahí es donde yo creo que ahorita lo mencionaba Pepe al principio, que inclusive hasta Chávez fue donde se radicalizó de una manera más grande, cuando la oposición ya empezó a cortarles, iba relativamente en caída su popularidad, y ya no pueden mantener con las mismas mentiras, con el mismo encanto, con el mismo, como le quieras llamar, a esta base electoral. Y es donde tienen que empezar a tomar medidas más drásticas. Entonces yo creo que sí necesitamos estar muy alertas, necesitamos ver qué podemos hacer para empezar a buscar puntos intermedios. José. No seguirle el juego. O sea, si el gobierno, o en este caso la ideología que promueve Morena,
se radicaliza, pues no te radicalices. La oposición lo que menos debe hacer es seguirle el juego. Y de hecho, por eso, nada más por eso creo que va a ganar Donald Trump, porque va a radicalizarse porque los demócratas se están radicalizando, ¿no? Vamos a ver ese ejemplo en Estados Unidos en las elecciones. No radicalizarse. Si, por ejemplo, en las manifestaciones, hay manifestaciones que sí están diciendo que insultaron a un reportero, a los Levarón los insultaron en la mañana que fueron a Palacio Nacional, pero pues nadie dice que también por una parte en la marcha que estaban en desacuerdo con Andrés Manuel, fue una persona ahí que apoya a Andrés Manuel en unos espacios públicos de opinión, no, en espacios de opinión en televisión, y estaba entrevistando gente y también lo insultaron. Si alguien ofende, no ofende, si alguien pregunta hace un cuestionamiento incómodo al presidente en una mañanera, lo están tuiteando, lo están tildando de chayotero, etcétera. Si alguien hace lo contrario, pues del otro lado hacen esto. Lo único que están haciendo es replicando lo que hace el gobierno. Entonces la oposición no debe de caer en esa misma dinámica. No debe caer, debe de contenerse y encontrar, como dijo Mario, puntos intermedios. Obviamente los moderados de la oposición se pueden encontrar con los moderados de gobierno, porque hay gente moderada en el gobierno, porque hay gente que también no quiere radicalizarse, ¿no? Entonces, encontrarse, pero que la oposición no le siga el juego, centrarse en su agenda legislativa, en los puntos encontrados, en defender las instituciones autónomas, en defender en este caso también a los organismos judiciales como la Suprema Corte, e ir a las urnas y ganarle. Pero radicalizarse, no. Y yo creo que también algo, lo mencionó Pepe ahorita, necesitamos o se necesitan liderazgos dentro de Morena, dentro del partido. Porque ahorita el único que manda y hace y dice y todo es el presidente de la República, que siempre va a tener obviamente un poder, pero mientras no haya esa oposición interna también entre el partido, está pasando lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Lo que haga, diga, todo está bien, no hay errores, no hay nada. Se necesitan fortalecer porque López Obrador en teoría, espero que también en práctica, nada más va a estar 6 años. Entonces, ¿quién va a ser el que quiera continuar ese proyecto? Y van a tener que salir liderazgos dentro del partido que está ahorita en el poder para poder seguir creciendo. Va a haber unos que sean de la línea, obviamente, de Andrés Manuel, pero debe haber una oposición interna y ahí es donde también va a haber ese choque y es donde se pueden empezar a dar estos diálogos que yo creo que se van a ir avanzando en gobiernos del estado, ciertos gobernadores, hay muchos que no les llegó las partidas que estaban esperando. Baja California es uno de esos que bajaron inclusive de recibir 33 centavos creo por cada peso que se iba, ahora van a ser 28 únicamente. Entonces va a haber esta problemática también cada vez por el mismo lucha de poder interna de Morena, ¿no? Entonces de ahí yo creo que se pueden abrir caminos de diálogo. Bien, pues muchas gracias, José Carlos. Alfredo, Mario, un gusto estar aquí con ustedes y pues nos vemos la próxima. Mario. Muchas gracias y ahí los vemos, nos vamos a poner de acuerdo para abrir uno de deportes también. Así es, multifacéticos. De fútbol americano de preferencia. Muchas gracias en controles técnicos. Raimundo Rosas, un servidor de Alfredo Ortiz, le damos las gracias. Pásela bien, hay que estar prevenidos, parece que vienen lluvias a partir de hoy en la tarde, pero no como las de la semana pasada, algo ligero, pero de todos modos cae poquita agua y los accidentes de autos son la constante, entonces hay que prevenir, más vale. Muchas gracias.